me le va? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Contenta? Sí. ¿Acalorada? Sí, porque además hoy hay tema libre. Bueno, más o menos. Hay tema libre. Le pusimos nombre, mira, se llama No solo los libros son clásicos, editoriales que se convierten en referentes. Ándale, pues. Y además no hay tema libre porque yo sí hice todo mi trabajo orientado a ello, Team Jorge Alberto, y tú no. ¡Tema libre! ¿A poco no era padre cuando llegaba el maestro y decía, ya no se preocupen, hagan ensayo de tema libre? Y bueno, no había quienes se conflictaban más, ¿verdad? Imagínate. Pues hoy tema libre. Ah, no. Yo me conflictaba cuando decían, hagan un dibujo. Yo decía, No, cuando te decían examen a cuaderno abierto, decías en la torre, seguro no están las respuestas en mi cuaderno. Pero bueno, hablaremos de eso. No, en realidad no hablaremos de eso. Hablaremos de una editorial que es un clásico y eso obviamente pues nos lleva a los otros temas que estarán presentes en la tertulia. Así que vamos a empezar. ¿Te parece? Vamos. Arranquemos. No solo los libros son clásicos, editoriales que se convierten en referentes. Jorge Alberto Gudiño Hernández. Bueno, a ver, yo creo que todos ustedes que son lectores aquí como los presentes tienen sus editoriales favoritas, ¿no? Y tienen sus editoriales de referencia y tienen editoriales, a ver, de épocas. De épocas, ¿no? O sea, yo sí, a mí sí me tocó en la secundaria echarme los de sepan cuántos de columnitas que eran. Hasta terminó agarrándole claro, cariño. Pero eran difíciles de leer en una época en que yo no sabía que eran difíciles de leer, ¿no? Porque era como la única edición que hay de tal libro. Y tus ojos eran nuevos. Y además, ni siquiera sabía yo el asunto de lo de, que supe muchísimos años después de sepan cuántos estoy en el Rey os manda decir, ¿no? Porque además era la colección de Porroa, que era muy lindo. Luego hubo otros referentes, por ejemplo, los Penguin clásicos, son preciosos esos libros. Los primeros Alfaguara moraditos, también uno como que esa relación sensorial con los libros uno la tenía a partir de cierta oferta editorial, ¿no? Y evidentemente también estaban o los que mi abuelo se compraba en el súper, que eran las colecciones de Time, estas de pasta dura que luego nunca nadie las abrió, ¿no? Pues es que estoy pensando en un montón de libros que me gustaban y me Pero gustaban, ¿no te pasa que mientras estás pensando los estás viendo? Ajá, sí. Y hoy en día pues hay unas editoriales que también nos gustan mucho y que nos significan diferentes cosas. Y en el caso que nos ocupa hoy, pues Siglo XXI es una editorial que al menos a mí me significó muchas cosas porque es una editorial donde yo podía conseguir libros que de otra manera había que comprar importados de España, y en una época en que eso era prácticamente imposible, básicamente porque era una editorial que traía a autores de filosofía, de teorías literarias, de teorías sociales, de teorías de muchos tipos de pensamiento crítico, a los que si no era por ahí no teníamos acceso, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM los libros más fotocopiados eran los del siglo XXI. Los libros más fotocopiados, los libros más estudiados, más rayados. Tú, bueno, más adelante ya presentarás cómo está, en qué condiciones está tu Riquer. Pero de eso va el día de hoy. Cuéntanos cuál es su relación, si tienen alguna relación particular, alguna relación emotiva con alguna colección, con alguna colección que quizá los acompañó a lo largo de su carrera, de su maestría, con alguna editorial en particular. Platíquenos, porque sin duda esto que dice Jorge Alberto nos pone también nostálgicos. E incluso luego pensar a futuro, ¿no? Es decir, dentro de 20 años, ¿qué editoriales de ahorita me van a hacer más o menos lo mismo? O ¿qué editoriales le van a hacer eso a nuestros hijos, ¿no? Que cuando los agarren los libros y, ay, me acuerdo de esto por alguna razón
que no necesariamente tiene que ver con el contenido, aunque también pues uno los leía por el contenido, pero que hay una relación muy física con el libro. Exacto, y bueno, aquí hemos hablado de autores mucho con las entrevistas que hacemos casi siempre con las novedades, hemos hablado de librerías, hoy hablaremos de editoriales, pero bueno, de lo que hablamos aquí es de libros, y como es tema libre, vamos al versus a ver qué es lo que traemos. ¿Tú por qué? Porque eres más papista que el Papa. Y mira que ahora viene a cuento la frase. Pero a ver, ¿tú qué me traes? Yo traigo, a ver, yo sabía que íbamos a platicar con Rocío Martínez, directora de Siglo XXI, y yo traigo uno de los libros que más utilicé en algún periodo de mi vida, que es Tiempo y Narración 1, de Paul Ricoeur. No es el que más maltratado tengo de Ricoeur, tengo unos más maltratados. ¿Y tienes algo en copias, no? Tengo una cosa en copias porque no, ese sí no se conseguía en ningún lado. Y hay que decirle a Rocío. Bueno, fíjese. No, ábrelo bien, que se ve ahí a su cámara, señora, a su cámara. Está todo. Pero las marcas en verde del principio es que además yo siempre he subrayado con pluma fuente. Pues, Tiempo y Narración 1 es el primer tomo de los 3 de tiempo que configuran Tiempo y Narración, 1, 2 y 3. Creo que Ricoeur hace un recorrido muy complejo, pero sumamente interesante, para establecer la relación que existe entre el tiempo y la narración. Es decir, no hay narración sin tiempo, eso es evidente, y sigue un poco el camino. No hay narración sin tiempo, y si lo extrapolamos un poco, tampoco hay ser sin tiempo, ¿no? En realidad, ese vínculo que existe entre el ser y el tiempo de Heidegger y Tiempo y Narración de Ricoeur es un vínculo muy claro que tiene que ver con que finalmente somos personas que estamos construidas a partir de la narración, y eso, aunque parezca planeado, no está planeado, pero está súper relacionado con el libro que tú traes. Pero antes de que digas el libro que tú traes, tiene que votar por mí, porque yo traje un libro de siglo XXI súper rayado, con manchas de café. Mire, aquí están las manchas de café. Estaba yo enseñando las manchas de café. Pues a veces uno estaba leyendo muy... Que además ese tema, no sé si hasta la fecha, por ese tema siempre está obsesionado. Es uno de los temas que más me ocupan. De hecho, pues esto es así como un adelanto. Mi próxima novela trata un poco de ello a partir de 2 configuraciones diferentes. Una es esta configuración filosófica de la temporalidad en la narración. La otra es una configuración científica de la temporalidad en la física, ¿no? Y lo que es muy interesante es que se unen y tienen un montón de puntos de encuentro. Estos filósofos del siglo XX tienen un montón de puntos en común con los científicos de inicios del siglo XX, y parecía que incluso se daba como un descubrimiento simultáneo. Claro, esto no es ciencia, lo otro sí es ciencia, el descubrimiento de acá es real, pero la reflexión de acá a mí me parece que contribuyó muchísimo a que se desarrollaran los dos campos de conocimiento, que finalmente, a ver, divúlgala, no es una excentricidad, pues es algo que sí, que siempre me ha estado ocupando. Bueno, pues yo traigo uno de los libros que me obsesionaron desde el año pasado y que regreso a ciertos capítulos en estos meses, La invención de todas las cosas, una historia de la ficción de Jorge Volpi. Y hay algo que les quiero leer porque me parece una propuesta muy importante de libro de Jorge Volpi. Bueno, lo leo y ahora les comento un poco más. Dice: una modesta propuesta educativa. Cambiar el anacrónico modelo del siglo XIX que sigue empeñado en que niños y jóvenes aprendan literatura por la fuerza. En vez de ello, sugiero que en las escuelas haya más bien clases de ficción. Los estudiantes necesitan una guía que los ayude a circular con naturalidad en las redes sociales, las series, las caricaturas, los cómics, los animes y los videojuegos, sus intereses principales, a las novelas, los relatos, los poemas, el teatro, el cine de autor, o la danza o la ópera. Sigue. No hacerlo representa condenar a nuestros niños y jóvenes a alejarse cada vez más de las ficciones obligatorias del pasado, y en particular de las incluidas en los libros, y a no contar con ningún parámetro frente a las que los inundan a diario a través de sus teléfonos inteligentes. Es decir, educar no en el programa de estudios que incluye este libro, educar en la ficción.
Esa es una de las propuestas que Jorge Volpi ha hecho, no solamente a partir de este libro, sino que lo ha venido comentando en los foros en los que ha tenido oportunidad. En fin, este libro además es, digamos, ya el hermano maduro y gordo y desarrollado y corpulento de Leer la mente. ¿Qué tienes en contra de los hermanos maduros, gordos y corpulentos? No, nada, al contrario, me encantan. O sea, esta es una muestra de qué es lo que hace él, contarnos como humanidad a través de la ficción. Cómo es que somos seres de ficción, cómo lo que ustedes están viendo en este momento es ficción en muchas perspectivas. Es ficción porque lo están viendo a través de una pantalla, es ficción porque lo que ustedes ven de mí es distinto a lo que Jorge Alberto ve de mí. Somos ficciones que contamos ficciones. El libro está hecho, además, está conversado a partir de diálogos en unas partes del libro de el bicho de Kafka y la pareja de Kafka. Entonces Felice y el bicho están todo el tiempo ahí discutiendo y peleando cada tanto, mientras vienen los largos capítulos en donde se habla de la ficción en la religión, en la política, obviamente en las artes, en la ciencia. Me encanta cómo habla acerca de la ficción en la ciencia. Muchas de las grandes hipótesis y experimentaciones nacen, pues primero de una ficción, sí, claro, ¿no? Claro, de algo que se ocurre. Y bueno, obviamente el primero que viajó de la Tierra a la Luna fue Verne. Pues, sí. No. Y para finalizar, algo importante, no es una apología de la ficción. También habla de cómo las ficciones son las que han sacado lo peor de los seres humanos en las sectas, en las guerras, en la discriminación, ¿no? En lo que juzgamos del otro, en lo que vemos y ponemos en el otro para discriminar en función de racismo, en función de... Perdón, no es una historia de la ficción moral, sino que es una historia de la ficción ontológica. A ver, somos ficción en la medida en que todo relato es de ficción y nuestra aproximación al mundo es a partir del relato. Con ese cierre, tiempo y narración nos lo muestra. O sea, a ver, Jorge Alberto acaba de ser el gran promotor. Pues es un tema que me ha interesado hace muchísimo tiempo, la ficción. Se puede leer salteadito, ya sabe usted, llévelo. En orden, mejor. Somos máquinas de contar, dice Jorge Volpi. Aquí está, para el versus, para que gane Tim Mayra y ya, vámonos, no se tienen que decir nada más. No, ya viene nuestra invitada, ya viene Rocío Martínez, directora editorial de Siglo XXI. Desde octubre ella es la directora editorial, nos lo va a contar en la entrevista. Ahora hay 2 mujeres al frente de una editorial que nació hace 60 años. Hace casi 60 años, por un intelectual que era brillante. Y hay un parquecito al lado que se llama Arnaldo Rofita. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre esta editorial y sobre lo que está ocurriendo en el presente del proyecto. Pues así como arrancamos el programa, en efecto, no solamente los libros son clásicos, también hay proyectos editoriales que se convierten en clásicos, en referentes, que se convierten, pues para Jorge Alberto, en compañeros de estudio, ya sí, nos contarás ahora. Y estamos hablando ni más ni menos que de Editorial Siglo XXI y nos acompaña su directora editorial, Rocío Martínez. Hola, Rocío. Hola, Mayra y Jorge, muchas gracias por la invitación. Oye, yo tengo que confesar que Siglo XXI es una de esas editoriales a las que le tengo cariño, mucho cariño desde hace muchísimo. Ya ahorita estábamos viendo Mi tiempo y narración, todo rayado. Que yo lo muestro. Claro, muestras, sí, ¿no? muestras. Pero además en Siglo XXI tenía un trabajo muy raro, en realidad no sé bien de qué era, Federico Álvarez, que fue mi profesor en la maestría y fue mi asesor de tesis. Entonces las asesorías de tesis las tomaba ahí al ladito de tu oficina. ¡Qué maravilla! Por eso iba yo mucho. Entonces, de los regalos que nos dio el exilio español. De los regalos que nos dio Federico Álvarez, en paz descanse. Exactamente, no, qué maravilla. O sea, ahí me atendía en una época en donde era facilísimo estacionarse. Ya te dije que sí va a haber estacionamiento. Eso está muy bien. Pero eso ahora, que no salga. Antes de que llegaras a Siglo XXI como directora, tú tienes una historia personal también con Siglo XXI, así como todos los que estudiábamos por ahí cerca. Sí, por supuesto. Yo creo que ese cariño que tú mencionas es un cariño que se nota, digamos, ahora que estamos entrando en una nueva etapa del siglo XXI, pero creo que hay un cariño instalado en los lectores y en los estudiantes, ¿no? O sea, yo también, pues cuando estudié letras, filosofía y letras, muchos de mis libros eran de siglo XXI, Paul Ricoeur, Derrida, Foucault, o sea, que seguimos editando
derivando, pero que además fueron pilares, ¿no? para ciertas líneas de pensamiento, todo lo que tiene que ver con filosóficas, y además hice mi tesis de Cortázar, entonces La Vuelta al Día en 80 Mundos, Último Round, todos son libros del siglo XXI que tengo como tú subrayados y ahora están ahí en la librería. Te voy a decir uno que seguro ya no tienen, que es así como la cosa más rara que han editado en este país. El indeleble caso de Morelli, de Ernesto de la Peña, la novela de Ernesto la única novela de él claro. que venía intonso, no venía cortado porque él quería, como era bibliófilo, claro, que uno lo fuera, uno entonces lo era una maravilla. Yo creo que ya no existe. Pero tengo el contacto con la viuda. se apunta peticiones para reeditar. Y no hay que cortarlo, entonces seguro sale. Bueno, peticiones para reeditar. A ver, ¿tú llevas desde cuándo como editor? Octubre. En octubre, o sea, meses. Meses en la dirección editorial de Siglo, pero bueno, ya empezaron a salir los primeros libritos, así que estoy muy ilusionada con esta etapa. Decíamos, Rocío, que hay proyectos editoriales que se convierten en clásicos y eso pasa con Siglo XXI, no solo porque publica clásicos, sino porque en sí misma es una editorial que tiene una historia también chismosilla, hay que decirlo, pero bueno, o sea, no, ahora está en una nueva etapa, ahora estás construyendo un nuevo siglo XXI, pero basado en lo que Orfila pues quiso que fuera siglo XXI. ¿Qué es ahora siglo XXI? Claro que sí, o sea, justamente me toca que este año cumple 60 años la editorial. En noviembre vamos a arrancar, digamos, los festejos por los 60 años, porque la fecha, digamos, aproximada es en noviembre se hace el consejo consultivo y luego en el siguiente año empiezan a salir todos los libros, ¿no? Pero justamente Orfila, pues, empieza con una idea, imagínense, nombrar una editorial siglo XXI, o sea, la hacía con muchas ganas de ver hacia el futuro, pero sobre todo de enriquecer con pensamiento que en ese momento, pues, con traducciones que a lo mejor no había en español, con libros que tuvieran un significado para las ciencias sociales, las humanidades, es decir, para el conocimiento en general. Y creo que ese espíritu de Orfila, ¿no?, que tuvo cuando inició siglo XXI, pues a mí me encantaría replicar esos efectos, obviamente en un mundo contemporáneo. O sea, no tenemos el mismo mundo. Además, es importante saber tener nuestro pasado, estar orgullosas de ese pasado literario y de libros, seguirlos editando los que sean pertinentes, pero también conectar con nuevas generaciones con un tipo de libros que se adapten muchísimo más al siglo XXI realmente, o sea, vamos hacia el siglo XXII. Claro. Lo vamos a ir perfilando. Aquí le ponemos una rayita, 2X2, ¿no? ¿Cómo y que no? Oye, pero además a mí me causaba antes más mucha inquietud este asunto de que había libros que solo se podían conseguir en siglo XXI, libros y autores, ¿no? Esto que ya habíamos mencionado, Riquet, Derrida, o en esas editoriales españolas que en esa época llegaban a unos precios que eran impagables, sobre todo para estudiantes, sí. Y me queda claro que parte de ese espíritu de Orfila probablemente tiene que ver con su origen, ¿no? Con Fondo de Cultura y todos los breviarios y todo eso que salió de ahí, pero finalmente el fondo pues era del Estado, ¿no? Y siglo XXI no era una editorial independiente, tenía sede en Argentina, era como algo muy extraño. Pues mira, justo cuando se funda siglo XXI, pues la casa matriz, digamos, es México, ¿no? Entonces, cuando corren a Orfila, a Arnaldo Orfila, lo corren del fondo por publicar Los hijos de Sánchez, Franz Fanon. Entonces, en ese momento el presidente Díaz Ordaz, pues, dice, ¿sabes qué? No nos representas. Entonces, tenemos intereses distintos. No nos representas, compañero. Y de pronto, pues él, junto con otros intelectuales, pues dicen, tienes que fundar siglo XXI. No estaba Elena Poniatowska, estaba Carlos Fuentes, estaba Monsiváis, o sea, diciéndole, hay que hacer una editorial que tenga las ideas progresistas, toda la parte de la izquierda, igual de pensamiento, ¿no?, del lado derechos humanos, etcétera, lo que fue derivando, pero justo esa editorial se crea con, oye, pues, ¿cuánto tienes, no? Hay un montón de socios que dijeron, no, pues yo me apunto con tanto, que aún siguen siendo... Pues ahí te va, con tal de que permanecieran las ideas, ¿no? De hecho, empieza la editorial en casa de Elena Poniatowska, y desde 1971 es la casa donde está ahora, ¿no? En Cerro del Agua 248, ahí tienen su casa editorial. ¿Que sigue la librería al lado? Sigue la librería al lado, o sea, todo sigue ahí. Entonces creo que en ese sentido, pues
inicia como con ese espíritu, pero realmente le empieza a ir bien, o sea, porque había un momento de efervescencia intelectual, de curiosidad, de ganas de hacerlo, y más adelante es cuando se funda Argentina, o sea, no fue inmediatamente, y España, ¿no? Y en algún momento se separan Argentina y México de España, y recientemente, hace 3 años, Argentina recupera, ¿no? Okay. Todas las siglos, o sea, el año pasado España y hace 3 años, poco más de 3 años, México. Entonces ahora sí queremos funcionar pues como casas editoriales hermanas, que lo somos por la lengua, Claro. ¿no? El catálogo que nos une, por los la problemas. historia, todo lo que hay alrededor. Entonces creo que pues justamente por eso la nueva etapa va a tener mucha más fuerza, ¿no? A ver, ¿qué onda con la nueva etapa? O sea, ¿qué estás planeando? Bueno, para empezar, es la primera vez que hay 2 mujeres al frente, ¿no? O sea, ya hubo una directora editorial, pero siempre hubo gerente general, ¿no? Hombre, y ahora estamos Rayo Ramírez y yo como al frente de la editorial, yo en la parte de contenido y ya en toda la otra parte que hace que funcionen, ¿no? Las editoriales, o sea, su administración, su comercial. Gracias por existir. Gracias por existir. Y la idea justo, yo creo que hubo una etapa larga del siglo XXI donde se dedicó a hacer como muchas coediciones, o sea, muchos tratos a lo que yo llamo hacer libros, pero no a buscar lectores. Entonces ahora yo quisiera revertir ese efecto y decir, bueno, pues ya libros, hay muchos en el almacén, que no sé si van a salir ni en saldo, pero más bien hacer libros que conecten con un público contemporáneo dentro de nuestras líneas, ¿no? La no ficción para ciencias sociales, humanidades y ciencia, la divulgación de la ciencia, hacer libros que sean mucho menos rígidos, encontrar nuevas maneras de contar el ensayo, más narrativas, más divulgativas, menos plagado de notas a pie de página, 700 páginas, o sea, como mucho más ligeros, con portadas más atractivas. Pensaremos en ti también. En ti y en mí. Con todos los saldos me van a invitar. Tú ya tuviste tu tiempo. Mucho más libros de autor, autoras, o sea, porque de repente es como los libros colectivos del seminario que solo le interesa a 4 personas. O sea, perdón por hacerte esto. No, me está incluyendo con los otros 3. Ya sé que tengo 3 amigos. Y pues que el libro no se agote en el libro, ¿no? Que siempre sea propulsor de ideas que sigan discutiéndose. Y hablando de esta renovación y de algo que pasó hace algunos años, ficción definitivamente ya no, porque tuvieron incluso un premio y... Siglo tiene, de hecho, en su catálogo, sí tiene ficción, tiene poesía, incluso novela, pero ahora creo que nos decantaremos 100% en la no ficción, y sí en el área, lo que acaba de iniciar es el área infantil, juvenil, o sea, que por eso les traje aquí el Galeanito. Sí. A ver, Galeanito bebé, no, Galeano para niños, yo diría primaria alta, porque también va a ser libros, en este caso de un autor emblemático de la editorial, pero también se van a hacer libros de no ficción infantil, o sea, con las mismas temáticas de adultos, pero para niños, niñas, niñes. ¿Y qué onda con Galeano? Porque también es cierto que con los proyectos editoriales, una como editora luego agarra sus caballitos de batalla, que son los que jalan al resto del ejército. Sí, del ejército. Galeano, pues tenemos la biblioteca Galeano con cerca de 42 títulos, y recientemente en abril... Vivos. Y además en abril se cumplieron 10 años de la muerte de Galeano, o sea, ya una década. Hicimos una serie de homenajes, pues como para recordarlo, pensarlo. Para mí, por ejemplo, empezó con Las Venas Abiertas de América Latina, o sea, mientras creo que, bueno, he descubierto que no todo el mundo empieza por ahí, yo lo daba por hecho, pero y además estamos preparando un libro que se llamará Historia Incompleta de México, que es una recopilación de todo lo que Galeano escribió sobre México, que además hay desde lo precolombino hasta Ayotzinapa, que fue de sus últimos textos que escribía en La Jornada. Él fue alguien que quiso muchísimo a México, que por supuesto fue un intelectual que vivió en el exilio, que siempre estuvo del lado de las voces que más lo necesitaban, de la izquierda, y creo que su mirada de México es una mirada hermosa. A la manera Galeano es
muy fragmentario, texto híbrido, ¿no? Que obviamente está en la no ficción, pero que de pronto colinda con la poesía, con el relato. Y además esta brevedad creo que puede ser muy buena para conectar con un público más contemporáneo, generaciones más jóvenes. Son estampas de nuestro país, o sea, habla de pronto de los dioses como en un imaginario, y luego tiene muchas viñetas sobre Sor Juana, por ejemplo, sobre Posada, sobre Diego Rivera, Frida, Cantinflas, Buñuel, o sea, como que tenía una mirada de México desde la admiración, lo histórico, pero también pues desde el cariño, ¿no? Más absoluto. Entonces creo que va a quedar un libro muy lindo. ¿Qué nos dice Galeano ahora? A mí me gusta mucho pensar los autores que pensaban México, nuestra actualidad, política, lo que fuera, ahora que ya no están, ¿no? Pensar, hijo, ¿qué diría? A veces me quedo pensando y digo, ¿qué diría Carlos Fuentes ahorita? si estuviera viendo, claro, si estuviera viéndonos, ¿qué diría Monsi? ¿Qué diría Galeano? Pero ¿qué dice Galeano en este momento? ¿Qué nos dice esos libros que se publicaron pues ya hace tiempo? Claro, primero pues en el caso de México concreto, pues una historia maravillosa y rica culturalmente, o sea, algo que está más allá de los gobiernos, más allá de donde estemos, está en la gente. O sea, creo que ese es muy Galeano, o sea, claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo culturalmente? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo caminamos por las calles de nuestra ciudad? ¿Cómo apreciamos el arte? O sea, algo que es imperecedero, ¿no? Cómo se maravillaba de nuestra ciudad, pero además él era fanático del pueblecito, a Totonilco, por ejemplo, le encantaba como de ir y descubrir ese México que es muchos Méxicos y que sigue siendo muy nuestro, ¿no? Y que ese nadie nos lo puede arrebatar nunca, ¿no? Entonces creo que ese es el Galeano. Por cuestiones profesionales y por cuestiones de gusto, me encanta ahora la idea de que tengan la colección de ciencia que ladra. Ay. A mí siempre me ha interesado. ¿Sabes cómo si pensamos en ti? Ahora, sí, yo la vi y dije, además ciencia que ladra, además es un gran título para la colección. Nombre para la colección. Porque justo muchas personas tienen cierta reacitud a leer libros de ciencia porque creen que muerde, pero no muerde. Este va a salir en un ratito en Divulgala, Spoiler. Sí, no, pero lo voy en la siguiente sección. Este va a salir en Divulgala en un ratito. Spoiler. Gracias. Pero además también ya está. Ya están las librerías. Sí, pero, llévelo. A ver, tenían pensamiento filosófico y social súper denso. Leer a Derrida tiene sus cosas. Y ahora tienen libros científicos, pero de divulgación, que además se leen como una invitación. Sí, es decir, no son evidentemente libros para científicos, son libros para lector. Por eso general. lo que dice Rocío de buscar lectores ahora. Exactamente, la verdad es que es el primero de México, de esta era, más bien, porque hay una colección muy sólida en Argentina que dirige Diego Golombek, con el que tenemos muy buena relación y comunicación. Ahorita también está pues asesorando los libros aquí en México, pero la idea es tener una ciencia, la ciencia es universal, no es que sea mexicano o argentino, pero sí hay cosas que son mucho más nuestras y que queremos trasladarlas a esta colección de ciencia que ladra, pero sobre todo esta cosa de justo lo que decían, de que sea para un conocimiento para todos, ¿no? Y no todo el mundo tiene la cualidad, los científicos, por ejemplo, de saber algo y luego saberlo transmitir, que son cosas totalmente distintas. Y creo que Sergio de Régules es uno de nuestros grandes divulgadores de la ciencia aquí en México. Y además, él hizo este libro pensando en que siempre hablamos de los grandes éxitos, ¿no? Siempre dices, ¡ay, quién triunfó! Y en cambio, él se dedica, una de las cosas de sus pasiones de conocimientos es ver qué es lo que falla. Y cómo lo que falla... está ayudando, está perfecto. Muy bien. Lo que falla te lleva a otro lugar, claro, que incluso es más impresionante de lo que partiste en la investigación. Entonces, algo anda mal, ¿no? Que es la ciencia y las ventajas de las anomalías, justo detecta esas anomalías a lo largo del tiempo y nos cuenta pues qué cosas maravillosas realmente tiene la ciencia una vez que utiliza el error a su favor. Y ya dijiste tú bien su apellido, aprovechando que lo voy a decir mal. Además, todos los libros de ciencia siempre son de unos autores impronunciables, entonces... Bueno, aquí nuestro hombre del Renacimiento evidentemente siempre ha dicho que el pasado fue mejor, entonces ahí te dejamos a ti, no pasa nada, te queremos, pero... Yo estoy súper entusiasmado con Rocío en el siglo XXI. Pero, no, a lo que voy es, claro que estos libros tienen su historia, pero la realidad son los retos a los que nos enfrentamos con los lectores, con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema del nivel de atención,
y de entrar por algún lugar a una temática en la que si ya te latió, bueno, igual después ya vas a algo más complejo o más específico. Claro. ¿Cuáles son los retos, hermana editora? ¿Cuáles son los retos Ya me voy. Ay. como editora en este momento? Y además también digo como editora, como directora editorial, porque además sí tiene un enorme peso que sea el momento, esta etapa en la que hay 2 mujeres en el siglo XXI, lo dijo Rocío, y sí que es importante. ¿Cuáles son los retos, hermana? Pues mira, nos enfrentamos justo, como decías, a una atención muy dividida, ¿no? De nuestro público lector potencial, y a que tenemos muchos datos, ¿no? Y uno diría, bueno, y si hay tantos que puedo sacar de cualquier lado, pues ¿por qué me interesarían los libros? Y justo creo que el libro, bueno, primero es un artefacto maravilloso que nunca se le acaba la pila y que ya verán en el momento que... Y aguanta café y aguanta tinta. café. Aguacate, si se está usted preparando el emparedado. Sello de chocolate, o sea, todo, Ay, ¿no? no, es muy bueno. Pero además tiene la particularidad de tener la visión de alguien que leyó quizá todos esos datos, pero que los filtró a través de las palabras, ¿no? Y creo que eso hacen los libros por nosotros, de repente llevarnos pues a lugares que a lo mejor no habíamos pensado ni reflexionado, pero sobre todo a dónde nos van a llevar después, ¿no? Una vez que entramos a unos libros, nuestro universo y nuestro parámetro también cambia. Creo que sigue siendo muy importante que el papel del libro, que nosotras como editoras, que en esta cadena, sigamos buscando justo lectoras y lectores de todas las edades y sabiendo que el libro nos aporta una cosa distinta, ¿no? Es complementaria, no les voy a decir, ay, no vean serie, no, sí, vean serie, vean Netflix, vean todo lo que quieran, pero leer sí te da otro estado de conciencia, otro nivel de reflexión, de empatía, por supuesto, de conocimiento, o sea, creo que además tener los libros es muy bonito, ¿no? Aquí a mí es maravilloso empezar así, sentirlo. Este libro, por ejemplo, de México, Un mito de 7 siglos, es un libro de crónicas, a propósito de que este año se cumplen 700 años, de acuerdo al Códice Mexicayotl, de que los aztecas vieron por primera vez el águila y el nopal. Este autor nos relata pues muchas cosas de la historia, ¿no? Derriba muchos mitos, pero además nos dice qué es lo que hay ahora, ¿no? Va por la ciudad, por el centro de la Ciudad de México y dice, aquí ¿ya vieron este bar? Aquí se peleó Hernán Cortés con no sé quién. Es una cosa muy divertida y además pues muy interesante y disfrutable, ¿no? Eso también, el libro te tiene que atrapar. Entonces, ese es de nuestros retos también como editoras, es decir, bueno, sí queremos hacer libros, sí queremos seguir teniendo autores, pero también hay que pensar en nuestros lectores porque justo ese es el puente que nosotras hacemos, ¿no? Siglo XXI, redes sociales, donde vemos que si el evento, que si su presentación, que si lleve su firma del libro, ¿cómo nos enteramos? Otro de mis retos es hacer muchísimas cosas, no importa si tengo que estar 48 horas en lugar de 24. Entonces, pues en @siglo XXI-mex en Instagram, @siglo XXI-mex en X y siglo XXI Editores en Facebook. Me ves como si yo me las sé ni la mía. Bueno, no, y si me equivoqué, No, pues es ya que se las paso, para que salgan. No, a ver, también, ya somos adultos, pongan siglo XXI y ahí le va. Sí sale. Tiene sus bueno, bañitos TikTok. ya. Y estamos empezando un podcast también. Pero ya se los presentaremos. Me encanta aquí, va a ser, es tu casa, será tu casa. Ay, y también muchas de gracias. Siglo XXI. Felicidades a Siglo XXI, de verdad lo digo porque te respeto mucho, te respetamos mucho, además del cariño, pero te respetamos tu trabajo. Y felicidades a Siglo XXI por tenerte a la cabeza. Y felicidades a ti por lo que haces. Y sigue con esa sonrisa, haciendo y luchando por Y vámonos a esa bodega a buscar libros. Y cuando quieran, pues bueno, los espero en el almacén. No, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias. Que Mayra, ya saben que desde el cariño, muchas gracias. Ya están novedades, ya están ahí saliendo. Ahorita en Divúlgala nos van a contar más. Siglo XXI, vaya y búscalo, porque de verdad, como decimos aquí en el título el día de hoy, no solo los libros son clásicos, también hay editoriales que se convierten en clásicas. Vamos a lo que sigue. Es que sí hay unos retos, digo, a ti te pasa también, digo, a nosotras nos pasa como editoras, aquí todos los que estamos presentes en la tertulia como lectores lo vivimos también con nuestro círculo de no lectores, ¿no? Y de pronto que cuesta trabajo tener esa conversación. Y tú con tus alumnos también, en gran medida. Hay retos. Hay retos, pero bueno, la ventaja es que pues, uno ahí le va echando ganas. Uno le va echando ganas y bueno, de verdad busquen lo que se está haciendo ahora con este proyecto porque
están los grandes clásicos, pero también está lo que viene. Y además hay algo que siempre hemos dicho en la tertulia desde hace muchísimos años. Ah, caray, ¿no? ¿qué cosa? En la industria editorial sí hay competencia de unos, pero no para los lectores. O sea, los lectores leemos los libros que nos gustan y sabemos que si yo un día compro un libro del siglo XXI, eso no clausura la posibilidad que Al luego, contrario, abre la posibilidad que luego busque un libro de Taurus porque hay Por supuesto. parentesco entre ellos, ¿no? Y Por cosas por supuesto. el estilo. Y eso y así lo vivimos en las editoriales, así lo vivimos las editoras al menos. Bueno, pues Bueno. entonces, traes un libro. ¿Qué edición más rara tenemos? Oye, ahora la van a ver ustedes después de que pase la cortinilla de Puro Spoiler. Ya pasó la cortinilla, Jorge Alberto. ¿Qué edición más rara tenemos de La Tenemos Vuelta una al edición Mundo? rarísima de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero es de deja una tú. editorial que se llama Nuevo Talento, que era de Editorial Época, que costó 38 pesos. Qué Y barbaridad. que además no O sea, es la que yo comprábamos leí. lo que encontrábamos, a ¿o ver, qué? no es la que yo leí. No, me queda clarísimo. Jorge Alberto, me queda clarísimo. La pregunta relevante es dónde está la que yo Y leí. también, mira nomás. Bueno, pero tú, o sea, No, te voy a no, poner ver, babero. a ver, acabo de decir que no es la que yo leí, es la que tú leíste. No, discúlpame. Sí, Es que toma estamos- café. Yo ni tomo café. Y los niños menos. Fuiste a tirar mi café. Bueno, a ver. Manito. ¿Por qué escogimos La Vuelta al Mundo en 80 días para Puro Spoiler? A ver, uno, porque todo mundo conoce la historia, ¿no? Hay hasta caricatura. Hay una... Ay, Cantinflas Show, No, Cantinflas Cantinflas Show. normal. Cantinflas normal. Pero no también Cantinflas Show. esa sí no la vi. Sí, salía en el globito. Sí, claro, también, sí. Ajá, no, pero salí en el globito por otra. A ver, lo primero que tengo que decir Ordénate. es, en el libro no hay viaje en globo. Ah. Ya sabía. Nada más la vi en la película. En realidad, déjeme le digo, ese es el spoiler. No, pongámonos serios. Todos sabemos que con La Vuelta al Mundo. Phileas Fogg es un caballero inglés de flema, bastón y es un sujeto que a mí no me caería normalmente bien y que además siempre tenía problemas con sus ayudantes de cámara o mayordomos porque él quería el agua a determinada temperatura. Qué gran nombre, ayudantes de ¿no? cámara. Y contrata a Passepartout, que además es evidentemente un juego de palabras. A picaporte. Es que depende de la traducción. Pero Passepartout, pues es como pasa por todo, ¿no? Se pica por ti. Una cosa así. Y está en su club social, uno de esos lugares a los que yo nunca he entrado. Seguro no me dejan. Y leen la noticia de que debido a que ya hay un nuevo tramo de tren, ya se puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Ojo, estamos en 1800, ¿no? Y todo el mundo dice, no, ahorita se puede dar en menos de 80 horas, incluso una persona, ¿no? Una persona normal, pues, ¿no? No se puede. Y Phileas Fogg dice, claro que se puede, no se puede, vamos a apostar. Y él dice, pongo 20,000 libras, que era la mitad de su dinero, que era un montón de dinero, ¿no? Y entre varios le aceptan la apuesta a que la da en 80 días, y entonces le dice, Passepartout, vámonos. Y entonces, evidentemente, arma el itinerario. Y esto de arma el itinerario es importante porque originalmente fue una novela por entregas. Una novela que duró 65, 66 entregas, que esa emoción sí me ha hecho falta a mí. Sí, lo de las novelas por entregas, Ajá, qué lindo debe haber sido. Sí, de que todo el mundo estuviera a la expectativa de Sí, que... ahora ya ni siquiera aguantamos esperar cuando sueltan un capítulo de a la serie por semana. No, hay que esperar a que salga. Merecemos la extinción. Bueno, se los voy a decir de memoria. Londres, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York y Londres. Se No notó que lo ¿verdad? dijiste de memoria. Sí, memoria. no leyó. El asunto es que si es Londres, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, lo importante es esto, ¿no? Lo importante es esto en términos del spoiler. Evidentemente en cada uno de estos lugares tienen aventuras, evidentemente hay un clarísimo antagonista que es el tiempo, pero hay otro antagonista que es el Inspector Fix, porque cree que Phileas Fogg es el que es Phileas, siempre digo Phileas, pero es Phileas. Cree que es el que se robó el dinero del Banco de Londres y además habla con Passepartout que todo lo confunde. Ese sí es como Cantinflas armado. Y bueno, y en cada lugar hay un problema, ¿no? Y en la India en particular
están a punto de quemar a una mujer porque pues, se murió el marido y Phileas Fogg la salva y se la lleva con ellos, ¿no? Es importante esta mujer por una razón, al margen de las aventuras, de los búfalos. Porque tenía que haber una parte de la novela de amor. Ojo, todos estos lugares, Verne de oídas, Verne no salió de su pueblito, entonces contaba las cosas, pues sí, a partir de la información que tenían. Jorge Alberto, aquí hay un globo. Es el ejercicio que quieres que haga, no hay globo. Bueno, y también la puerta, qué bruta. No hay. Bueno, el asunto es que regresan a Londres y él está súper deprimido porque en el último trayecto, además sí lo arrestaron y esto y lo otro, y llega tarde, está súper deprimido, pero la mujer le dice, de todas formas me quiero casar contigo, pero ya no voy a tener ni un quinto porque encima se botó una fortuna en el viaje. No importa, yo te quiero por quien eres. Y entonces, muy emocionado, Phileas le dice a Passepartout, ve por el cura, organiza la boda para mañana. Y entonces Passepartout ahí va muy cabizbajo y meditabundo y le dice, una boda para mañana. Y el padre le dice, ¿cómo crees? Mañana es domingo. ¿Cómo domingo? Sí, mañana. ¿Cómo domingo? Y el asunto es que le hicieron así. Y cuando uno le hace así, gana un día. Si le hubieran hecho así, habrían perdido un día. Y ese es el gran spoiler, ¿no? La resolución de Verne para ganar la apuesta, que además le dieron lo de la apuesta y creo que era lo que se había votado en el viaje, ¿no? Pero... y además los títulos, Jorge Alberto. ¿A qué hacen referencia los títulos? ¿A qué hacen? Pero pues es como como medieval, ¿no? La descripción. Donde Picaporte no pudo llegar a hacer entender el lenguaje de la razón. Como mi Quijotito también. También, como ese y varios. Entonces, bueno, si usted no lo ha leído, pues ya sabe que sí lo cumplió. Yo creo que lo sabía desde siempre. Es así como un spoiler que además todos conocemos. Súper entretenido. Donde Picaporte se toma demasiado interés por su amo y lo que sigue. Me encantan esos títulos, me encanta esa época. Y además es una novela que sí hace crítica social como las de Verne. Es una novela sobre la amistad. Sí. Aunque fueran... Porque el primero, ¿ya viste cómo se llama? Y también sobre la ética. De cómo Phileas Fogg y Picaporte se reciben mutuamente en calidad de amo el uno y criado el otro. Y también de ética. Sí, y de aventuras, por supuesto. Entonces, para los más chavillos, sí que arranquen con Verne. Verne todavía se deja leer bastante bien. Y bueno, ya hemos tenido spoiler del spoiler del spoiler. Pues ya de plano, métete de lleno al libro de Divúlgala, porque pero falta la cortinilla. ¿Cuál? La cortinilla. ¿Cuál? De Divúlgala. Mayra, ¿qué es una anomalía? Iba a decir algo muy feo. Ya no voy a decir nada. Okay. Iba a decir nombres. Bueno, así como que la manera más simple de decirlo es algo que no cuadra, ¿no? Algo que uno espera no cuadra, en una tela hay una anomalía cuando la puntada está mal. Y Sergio de Régules escribió Algo anda mal, del siglo XXI, Tim Jorge Alberto, La ciencia y las ventajas de las anomalías, que habla justo de cuando algunos científicos están buscando algo y el resultado no cuadra, ¿no? Es decir, vamos a medir la distancia de aquí a la Luna y algo no cuadra. Y entonces hay dos opciones, ¿no? Básicamente, la convergente y la divergente. Una opción es, hicimos mal nuestra medición, hicimos mal nuestro experimento, tenemos que hacerlo bien porque la teoría dice otra cosa. Y la otra es, la teoría está mal. En la primera, ayuda mucho porque de pronto se hacen mediciones. Aquí cuentan el ejemplo de cómo un grupo de científicos de altísimo nivel dijeron, hemos descubierto que hay neutrinos que se desplazan más rápido que la luz y entonces están viendo qué fue lo que falló. Y la otra es cambiar la teoría. Y cambiar la teoría puede sonar súper radical, pero es algo que ha pasado varias veces. Claro. La primera gran transformación de la ciencia es, teníamos a Newton muy contentos y algo no cuadraba y se la pasaban haciendo y rehaciendo experimentos y como que iban consiguiendo que cuadrara y que cuadrara y que cuadrara, pero había siempre algo que no cuadraba. Y pues Einstein, ¿no? No más. Entonces, pero
todo lo que espera, Sergio de Régules lo dice con mucha claridad, todo lo que espera un científico es que algo no cuadre. Sí, porque si algo no cuadra, ya que se busca, que se experimenta, hay que seguir buscando. Ahora bien, lo cuenta con una prosa súper entretenida. Empieza, por ejemplo, diciendo: había un fulano que por fin encontró los archivos en la NASA. Estaban en una covachita abajo de unas escaleras, eran un montón de cintas magnéticas y no había ninguna computadora que las pudiera leer. Necesitaba hacer algo, ¿no? Y así empieza contando las historias del asunto de la velocidad de la luz, del asunto de la desviación de las ondas Voyager y Pioneer, el asunto el de la ópera es justo el de la velocidad de la luz, del asunto de la materia oscura y de la energía oscura, que son anomalías que en algún momento se han presentado. Algunas están resueltas, algunas no. Lo de la materia oscura y la energía oscura siguen porque sin todavía los resolverse, tienen entretenidos. y eso es como súper interesante. Sergio de Régules me parece que es un divulgador de esos que nos gustan, de esos que para divulgar la ciencia no solo explican cosas científicas, que lo hace, pero que también construye historias para explicar eso que luego necesita ser explicado, ¿no? Entonces, casi se lee, hay partes que se leen como novelas, como cuentos, y eso no significa que no haya cosas un poquito más complicadas, pero están muy bien explicadas. Yo creo que es uno de esos libros que también pueden ser como de iniciación a luego enterarse de problemas más complejos o para dar el salto hacia otros libros de divulgación. Está súper entretenido. Algo anda mal, de Sergio de Régules. Pues ahí está. Dice abajo: la ciencia y las desventajas de las anomalías. Ahí está. Y bueno, pues ¿para qué estamos leyendo? Ya también Rocío nos dejó ahí varias opciones y varias propuestas, así es que tendremos para el siguiente programa, o si no, pues por ahí en redes estaremos también promoviendo estos libritos, pero mientras tanto vamos a ver qué estamos leyendo ahorita. No lo traje. Ay, eres una No lo vergüenza. traje porque lo leí en otro formato. Estoy porque leyendo se lo dictó La región un astro. crepuscular de Bernardo Esquinca. ¿Por qué me miras feo? Está bien. ¿Querías empezar tú? No. Es una novela que hay muchas personas que dicen que es sobre Goyo Cárdenas. No es solo sobre Goyo Cárdenas. Es una novela que es muy fragmentaria, que está hecha así como un gran mosaico, y que trata varios de los casos emblemáticos de criminales y asesinos de la década de los 40s, 50s, desde una multiplicidad de voces: la del detective, la del asesino, la de la asesina, la de una de las víctimas. Hay un montón de voces para crear todo este fresco, y además está una voz en la actualidad, bueno, en 2023, que es cuando supongo escribía la novela Bernardo, que es una investigadora que también está buscando encontrar cierta verdad en los archivos de Goyo Cárdenas, de su periodo en Lecumberri, que deberían estar en el Archivo General de la Nación, que justamente hoy en día está en Lecumberri, la cárcel donde estaba. Entonces, desde todas estas perspectivas y desde todos estos tiempos, como que va creando un fresco, un mosaico, como decía, de viñetas muy cercanas al terror. Ha habido gente muy mala siempre, en nuestro país también. Y Bernardo es re bueno para contar eso. Es re bueno para contar cosas así como aterradoras. Entonces, acérquese, es un libro que no es muy grueso, que se deja leer muy bien, y uno acaba así como sintiéndose un poquito mal, que también está bien. Oye, hoy no nos ha venido a visitar el pajarito. Pero las cámaras no ven hacia el pajarito. No, pero sí me han visto a mí ver hacia el pajarito. Mayra está buscando un pajarito. Hoy no nos ha venido a visitar. Voy a hacer trampa porque no estoy leyendo, lo leí. Y además lo leí, o sea, a ver, ¿cómo les explico? No es mera oportunista. No, lo estaba yo leyendo antes, creo, o sea. Hace como yo 2 creo semanas, que ya estaba, ¿no? yo creo que ya estaba enfermo el papá, pero tampoco yo estaba tan consciente de que ya se nos iba a petatear. De que ya se nos iba a petatear Francisco. Y este libro llegó a mis manos, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, y lo empecé a leer y me atrapó por muchas razones. Javier Cercas es ateo,
Y así lo anda diciendo por el mundo y está muy tranquilo. Y lo invitan a acompañar al Papa a su visita a Mongolia. Y él lo primero que les dice, además, a quienes lo invitan es que ustedes, o sea, sí saben quién soy yo, o sea, pues quizás están pensando que soy un piadosito o algo, ¿no? Pero, o sea, ¿quién soy? No, sí. Y además le dicen, y queremos que de esa visita salga un libro y que escribas lo que quieras. Oye, ¿cuánto duró la visita? Ni siquiera le dicen unos días. Y pues luego... Bueno, ni siquiera le dicen, el libro tiene que ir sobre esto, le dicen, o sea, acompáñalo y haz lo que quieras, o sea, escribe el libro que quieras. Y lo que lo empuja a escribir el libro es que Javier Cercas, como muchos españoles, como muchos mexicanos, viene de una familia tremendamente creyente, su madre es muy creyente, insisto, él es ateo, es tremendamente creyente su madre, y ya murió su padre, entonces la madre tiene constantemente la idea, no constantemente, perdón, la madre está segura de que va a volver a ver al papá, ¿en dónde? En la vida eterna. Y entonces lo que quiere, dice Cercas, bueno, va, acepto, pero necesito que me concedan unos minutos con el Papa Francisco para preguntarle acerca de la resurrección. Quiero saber, quiero poder darle una respuesta a mi madre de lo que diría el Papa acerca de si mi madre va o no va a volver a ver a mi padre. Entonces eso es lo que lo sostiene, lo que lo mantiene en esta visita. Es genial porque en este tocho, bueno, cuenta muchas cosas, hay cosas documentadas acerca de cómo funciona el Vaticano, hay cosas también de cómo... Bueno, él es un gran investigador, sus libros están muy bien preparados. Pero, o sea, no muchas páginas, digamos que como a la mitad más o menos, poquito antes, él en uno de los vuelos entra a la cabina con el Papa, en donde está el Papa, para hacerle esta pregunta. Entonces le hace esta pregunta y claro, no nos dice Javier Cercas qué fue lo que le contestó, o sea, no sino estamos en puro spoiler hasta el final. Hasta el final. Es fantástico. Yo les quiero decir que al final lloré. Me parece un libro fundamental. O sea, a ver, ¿por qué me parece un libro fundamental? Me parece un libro fundamental de reconciliación entre quienes ustedes quieran. O sea, entre ateos, entre creyentes, entre agnósticos, entre creyentes de otras religiones. Me parece un libro que abre un diálogo acerca de lo que se busca con la buena onda. O sea, me encanta. Pues me encanta este libro. Es uno de los libros que se van a quedar conmigo a lo largo de mi vida. O sea, es un libro muy importante para mí, fue una lectura muy importante, El loco de Dios en el fin del mundo. Y pues... Ya nos vamos a la mira, cuarta de Forros. Sí, ya pasamos por todos lados, ya vámonos acá. La cuarta de Forros. A ver, déjeme les cuento. Bueno, en lo que tú buscas eso, yo les quiero invitar el 23 de mayo en la Fundación Poniatowska, aquí en Escandón, está cerquitita de aquí. Desde donde el pajarito no está. Donde el pajarito no está, quizá ya se fue para allá. La siguiente presentación de mi novela, Yo soy el otoño. Ok. ¿Cuándo? 23 de mayo en la Fundación Poniatowska. En la tarde, todavía no tienes horario. Todavía no tengo horario, pero en la tarde. Pero hay varias. Entonces Fundación Poniatowska. 23 de mayo. 23 de mayo. Ok. Y luego ustedes platicaron con nosotros en el programa anterior que estábamos conversando con Daniel. Ajá. Acerca de objetos anticuarios, todo esto. Y Juan Carlos Mata dice, pienso que para encontrar un objeto de valor, cualquiera que sea, se necesita saber y estar en constante búsqueda. Sí pasa, por ejemplo, lo he visto con conocidos que han comprado vinilos, joyas musicales a precios muy accesibles. Es probable que hayan sido pertenencias de un coleccionista. Por otro lado, el programa especial sobre Vargas Llosa está muy bueno. Por último, no llegan las notificaciones del programa, en mi caso, ¿qué día se estrena? Y el próximo programa, poco a poco me pongo al día. Saludos. A ver. No, es que yo iba a decir otro comentario sobre el primer comentario. Tienes razón, yo ya encontré esta Remington aquí que me voy a robar, solo que para claro, Varela no me deja. Dilo aquí públicamente para que quede el testimonio. No, a ver, ahora di, ¿cuándo se estrena? Los miércoles a las 4:30 en Estudio B, los jueves a las 3:30 en Sin embargo al aire. Tú muy bien. Ya me gané la Remington. Tú no, pero ya tienes taza. Bueno. Alejandra Gutiérrez, gracias, tertulia. Javier Robles dice, el pasado fin de semana leí Yo soy el otoño de un tal Jorge Alberto Gudiño, carita feliz. 1. Lo hubiera leído más rápido si no me hubiera puesto a pensar qué canciones podrían cuadrar con las descritas en el libro. 2.
Me encantó, solo que al final, más que final, lo sentí como final de temporada de serie de varias temporadas. Así que espero al menos una historia más de esos personajes. Ahí nomás, ahí nomás. Adriana Díaz dice, la suerte cambia la vida del chetumaleño Javier España. Isabel Pop dice, hola jóvenes tertulianos, estoy leyendo cuentos de Mariana Enríquez y también de Lovecraft. Isabel, se me hace que tú si ves películas de terror, haremos otra cosa, pero no iremos al cine. Y sí podemos intercambiar lecturas. Daniel Cruz, Mayra, creo que atrás de ti está el diccionario de María Moliner. Pero no, sí está ahí. Ay, Jorge Alberto Gudiño, y nosotros haciendo el ridículo aquí. María Moliner, de la A a la H. Pero no, creo que no se alcanza a ver. No lo vayas a romper. No, ¿cómo lo voy a romper? Mira, páralo y tráelo. Hay un perrito arriba. Pero es de la A a la H. Sí. Pero ya es que este no es el que... Ay, no empieces, es lo que es. Aquí está, mire, ahí se lo pongo. No, pero espera. No, pues gracias por el tip, Daniel. Lo que quiere decir que nomás uno no ve atrás, ¿verdad? Luego, en lo que dice, espérame. Diana Castillo, buscando libros de Saramago me confundí y leí el contenido de la felicidad de Fernando Sabater. Y sí me gustó. Ahora buscaré el de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Bien ahí. Adriana Díaz está leyendo Patria. Daniel Cruz dice, con la novedad, fíjate, te vas a poner contento, con la novedad de que me acabo de enganchar con el Quijote. Es que es muy divertido. Es muy divertido. ¿Cómo se llamaba el yelmo de Mambrino? El yelmo de Mambrino. Antonio Gudiño pasando lista como todos los miércoles, y Diana Castillo también arrancaba ese día viendo el programa y diciendo, hola Mayra y Jorge Alberto, lista para escucharlos. Está... Tomo uno. Espérame. Ay, no viene. ¿A poco no viene? No, sí. 1000, espérenme. Es que como tiene hojita. No tiene hojita tan delgada, ¿eh? No. 1522. O sea, son como 3000 páginas. Qué barbaridad. Aquí está. Léalo. Aquí esto no, ¿verdad? Esto ya no viene al caso. Léalo. Pero si leyó, si vio usted todo esto viene a cuento porque estuvimos hablando en qué estás leyendo, Jorge Alberto, del libro nuevo de Andrés Neumann. Hasta que empiece a brillar. Que trata de la historia de María Moliner. Exacto, que tenemos aquí Gredos de la A a la H. Gracias por el pitazo de Mayra. Voltea un poquito, ve a tu alrededor, no solo veas para el frente, pares caballito. Bueno, pues ya. Ya está, ya nos vamos, nosotros. Pensé que ibas a decir algo. No, nosotros ya. somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.